¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol con Historia, a través de ABC TV. Nacido en Itá, se inició en el Sportivo Iteño a sus 14 años, fue a probar suerte en el Club Cerro Porteño, el que terminaría siendo el club de sus amores y en el que realmente demostró lo cuán grande futbolista era el gran Nino Arrúa. Arrúa, en esta edición especial de Fútbol con Historia. Bienvenidos, arrancamos así con este gran ídolo del Club del Pueblo, Cerro Porteño. Saturnino Arrúa es el más grande ídolo que produjo el Club Cerro Porteño. Fue un futbolista completo y a la técnica y talento innato que poseía, le agregó goles y esfuerzo para convertirse en emblema azulgrana. También brilló en la selección paraguaya y en el Zaragoza de España. El Nino, como se lo conoce afectuosamente, fue un 10 como los de antes que llegaba al área rival desde atrás, armando jugadas y en la mayoría de las veces definiendo frente a los arcos contrarios y a pesar de su estatura no muy elevada, supo hacer varios goles de cabeza valiéndose en su ubicación exacta frente al arquero rival. Me gustaba mucho el fútbol. Mi papá era panadero y yo desde los 12, 13 años ya trabajaba con ellos, vendiendo el pan encima de un burro, ¿verdad? Y a veces cuando vendía todo mi pan y eso, yo encontraba a unos chicos de mi edad y eso ahí por la calle, y eso cuando eso todo era ardenal, ¿verdad? Ahora ya todo es empedrado casi todo, entonces ya uno no tiene más espacio para que pueda practicar ahí en las calles, por ejemplo, el fútbol. Y ataba yo mi burro y me bajaba ahí con mi secretario que me acompañaba siempre. Y yo jugaba partido con ellos, jugaba ahí, ¿verdad? Quiere decir que yo vine al mundo para esa profesión. Yo digo y creo de que cada uno, la persona que viene al mundo, viene para algo. Pero solamente de que cuando yo me di cuenta que estaba loco por el fútbol, hasta mi mamá, mi papá, mi hermano y todo eso, me dieron la libertad de acción, ¿verdad? Porque vieron en mí también de que me gustaba mucho y había comentarios ya de mi nombre, por ejemplo, en la ciudad de Itá, mi querida ciudad de Itá. De que había un chico que jugaba muy bien al fútbol, ¿verdad? Inclusive los mayores y eso que jugaban fútbol, me invitaba ya para que pueda jugar con ellos, ¿verdad? Entonces, pero lo importante, ¿verdad? Para esa profesión, yo creo de que primero te tiene que gustar y segundo hay que acompañar. Yo acompañé a esa profesión porque me gustaba mucho, ¿verdad? Hasta ahora me gusta mucho, pero ya por la edad uno ya tiene que dar un paso al costado, ¿verdad? Así que mi historia nació en Itá. Ya cuando yo tenía 14 años ya llegué a jugar en el Sportivo Iteño en primera división, estando en el Sportivo Iteño en la Liga Central de Deportes. Imagínense, 14 años, yo ya estaba ya jugando 2 partidos en primera división y nuestro técnico era el profesor Chilaver, que trabajaba en la inferior del Cerro Porteño. Y él fue el que vino, habló con la gente de Cerro y se fueron allá a buscarme y yo contentísimo cuando me enteré, y eso de parte de mi hermano, y eso de que vinieron a buscarme la gente del Cerro, que aquello, era feliz, me puse. Y gracias a Dios, con la ayuda de los dirigentes del Deportivo Iteño, muy rápido se hizo las contrataciones para Cerro Porteño. Irrumpió en el firmamento azulgrana en 1967 de la mano del entrenador Egidio Landolfi, y a los pocos partidos ya se convirtió en referente del equipo. En su segundo encuentro en primera ya tuvo a Olimpia como rival, anunciando lo que llegaría a ser con el paso del tiempo, el mejor de todos. Yo vine en el Cerro Porteño en préstamo 1 año con una opción de compra, ¿verdad? Y antes de cumplirse 1 año,
automáticamente ellos ya fueron ya a contratarme definitivamente. Porque de entrada yo debuté mi primer debut en Cerro Porteño en las inferiores, cuando eso era infantil y el mayor era aspirante. Y después ya estaba la reserva y ya estaba la primera. Y yo debuté en la cancha de la Olimpia, justamente el clásico, en las inferiores, ¿verdad? Yo no llegué a jugar en la reserva. Automáticamente en el año 64 yo vine en el Cerro. En el año 67 ya me convocaron para... cuando eso se jugaba a 3 ruedas. 3 ruedas se jugaba, la liguilla se jugaba... y ya para la tercera rueda, ¿verdad? Ya me convocaron ya para jugar en primera división, justamente con otro que es mayor que yo, el compañero Miguel Ángel Sosa, que ya no dejó, ya está esperándonos ya. Debutamos juntos justamente contra Libertad, el partido. Y después ya debuté también ya en primera división en el año 67, teniendo yo 17 para 18 años, ¿verdad? Contra la Olimpia, y fue mi primer gol en un clásico que yo hice. El Nino fue el líder del inmortal conjunto denominado el Ciclón 70 Arrasa y se adjudicó 2 de los 3 títulos que desembocaron en el tricampeonato de los años 1972, 73 y 74. El equipo del 70 bajo el mando del brasileño Marcos Pavlovsky, que dio tantas satisfacciones a la hinchada cerrista, jugaba casi de memoria. Ese año el Ciclón marcó 40 goles y perdió un solo partido y el Gran Arrúa fue el goleador de la temporada sumando 11 goles. Arrúa en el Ciclón disputó 147 partidos locales y anotó 55 goles. En la Libertadores jugó 29 encuentros y marcó 13 goles. La albirroja también lo tuvo como capitán, símbolo y goleador debutando a los 20 años en 1969. Integró la selección paraguaya 25 veces, logrando 13 conversiones. Yo decía, bueno, yo tengo que mejorar, tengo que ser titular indiscutible, ¿verdad? Y después conseguí eso de ser titular indiscutible. Después tracé otra meta. Y dije, bueno, yo tengo que llegar a jugar en la selección paraguaya. Cada persona pues traza sus metas. Si uno tenía un objetivo, una meta, entonces vos participás nomás, ¿verdad? Yo tenía todo trazado, gracias a Dios, y gracias a Dios me salió todo lo que yo había trazado. Ya en el año 69 ya estaba la selección paraguaya para la eliminatoria de México, que nos eliminó Brasil, ¿verdad? Sí. Ese famoso equipo de Brasil, a mí uno de los mejores equipos del último tiempo, una selección, ¿verdad? Una selección que eso fue el gol mundial de México. Ya participé ahí, ¿no? ¿Verdad? No siendo titular, ¿cierto? Pero ya estaba con los famosos y eso de aquel famoso equipo de Guaraní, el año 66 que recorrió el mundo. Y el titular era Arsenio Valdés. Yo era su suplente, pero siempre entraba en el segundo tiempo a jugar. Inclusive en esa eliminatoria, yo salí goleador también siendo suplente de los goles paraguayos, ¿verdad? Los futbolistas paraguayos que han marcado los goles, ¿verdad? Porque me dio la oportunidad siempre Chema Rodríguez, que era nuestro técnico, de segundo tiempo entraba, ¿verdad? Pero yo reconocía de que no podía todavía ser titular por lo que los jugadores que había en ese momento, que la base era del Club Guaraní, era un equipazo, ¿verdad? Con Raimundo Aguilera, Juan Martínez, Sergio Rojas, Vicente Bobadilla, el jugador de centro que jugó con ellos. Como titular fue Valentín Mendoza, después estaba Alcides Sosa, estaba Pablo Rojas, que era de Cerro también, después Arsenio Valdés, Aurelio Martínez, Felipe Santiago Campos y Lorenzo Jiménez, que era el jugador de Olimpia. Ese es el equipo base titular de nuestra selección del año 69. Y estábamos nosotros ahí, Benicio Ferreira inclusive estaba también a mi lado, estábamos ahí en el banco, otros maestros del fútbol. Eran unos cuantos, pero era un equipo que era, el Chema Rodríguez era el técnico, y la base de su equipo titular era Guaraní, era lo normal, era uno de los mejores equipos que había en el fútbol paraguayo en aquella época.
Una importante prueba para el Nino Arrúa en su carrera deportiva. Tuvo que superar una transferencia que no prosperó. Tenía que ser transferido al Nancy. Finalmente no pudo quedarse en el equipo francés. Sin embargo, su trabajo, su dedicación al fútbol y principalmente su gran técnica y lo gran futbolista que era Nino Arrúa le permitió realizar su sueño, el de jugar en el fútbol internacional y más específicamente de marcar historia en el Zaragoza del fútbol español. En octubre de 1971 tuvo una frustrada transferencia al Nancy de Francia. El Nino viajó al Balompié galo de la mano del empresario Arturo Bogossian, quien al llegar al país de la Torre Eiffel lo dejó solo en manos de los directivos franceses que habían redactado un contrato en idioma francés que Arrúa no entendía. Pusieron que el contrato era por 10 años y querían que el celebrado 10 firme a toda costa, pero se opuso y tuvo que recurrir a la embajada paraguaya en aquel país y prácticamente escapando regresó a Paraguay. Me decidí, me fui, hicimos un contrato acá. Se hizo un contrato, un precontrato con Arturo Bogossian, era el empresario, ¿verdad? Era el empresario. De esa época nunca me gustó maltratar con el empresario, ¿verdad? Entonces yo nos fuimos, ¿verdad? Fui acompañado por un dirigente. Después ya automáticamente al llegar ahí, cuando me ubicaron en el hotel, ya el dirigente que mandado por Cerro Porteño volvió otra vez a Paraguay. Y yo me quedé ahí con Arturo Bogossian y justo en esa semana el Nancy es el equipo donde yo me fui, en Francia. Tenía un partido amistoso, pero yo mi precontrato no figuraba de ningún momento de que yo me iba a prueba, no. Y era nada más llegar allá y finiquitar mi contrato, ¿verdad? Cobrar mi plata y era 2 años que se firmó acá, 2 años de contrato. Y ahí me fui yo, bueno, yo estaba en Rimon, yo jugaba acá el campeonato, inclusive la selección y todo eso. Y él me pidió ahí en el hotel, vino una tarde, me dijo, Nino, mañana hay un amistoso del Nancy contra un equipo alemán, ¿y qué te parece si no quieres jugar? Que esto y esto. Yo no tengo problema, le dije, yo estoy bien, yo estoy al ritmo, no tengo problema, confiaba en mi capacidad, ¿verdad? Pero yo no cumplí lo que estaba en el contrato, que no. Entonces, como si fuera yo, no tenía miedo de jugar, ¿verdad? Y jugué ese partido y legalmente salí demasiado bien, era contento la gente de ahí conmigo. Y después él me trajo al hotel después del partido, Nino, tranquilo, ya mañana vamos a finiquitar todo. Pero yo todavía no estaba firmando contrato, ¿no? Acá sí había un precontrato entre Arturo Bogossian y el Club Cerro Porteño. No era el Nancy en ese momento. Entonces esa noche se llegó en el hotel, ¿verdad? Había sido que un cariño hacia mi persona, ¿verdad? Notaba a lo mejor que yo era muy inocente, que eso y que le conocía demasiado bien a Arturo Bogossian, a lo mejor lo que hacía siempre con los jugadores que llevaba, ¿verdad? Y vino ahí junto a mí y me preguntó verdaderamente si sabía yo el contrato que iba a firmar. Y claro que sí, señor, le dije yo. Me hablaba en italiano, no era en francés. A los italianos se le entiende más o menos cuando te habla despacio. Entonces yo le dije, claro que sí, señor, yo sí tengo acá, tráeme un poco tu precontrato. Yo tenía ahí mi habitación, mi maleta, y me bajé con eso y leyó él. Sí, este es uno de los contratos que se habló, pero este no es el contrato que vos vas a firmar, me dijo. ¿Y cómo eso es, señor Leguel? ¿Cómo eso? No, el contrato que aceptó Arturo Bogossian para el Club Nancy contigo es por 10 años. Entonces yo le dije, señor, yo por favor este contrato quiero que se cumpla conmigo. Pues yo confiaba de que podía sobresalir en esos 2 años para que yo sea dueño de mis pases. Porque vos sabés muy bien de que cuando vos sos transferido de un club, el 20% nomás le corresponde al jugador. Ahora, las cosas que hice después en España, ¿verdad? Después cuando me fui en España,
así como te estoy explicando en este momento, yo hice. Bueno, y ahí sale, me dice él, pero no, este es así, así. Entonces yo le pedí a él, por favor, porque yo cuando llegué en París, ya me estaba esperando el embajador ahí, paraguayo en París. Entonces yo, con inteligencia, ahí le pedí su tarjeta, su teléfono, por favor, la embajada, por cualquier cosa, ¿verdad? Y yo tenía conmigo eso, ¿verdad? Y le dije al amigo, ese dirigente del Nancy, el que me ayudó mucho y le agradecí de corazón después, que le llamen por favor un poco al embajador de Paraguay que está en París. Y no hay problema ninguno, y de ahí empezó a llamarle, que esto me atendió, de parte del señor Arrua, y hablé yo con él, le dije, señor embajador, por favor, comunique, si puede comunicarse con la gente del Cerro de que yo no me voy a quedar, de que esto y esto me está pasando y yo ya ni arreglando esos 2 años ya no me quiero quedar, porque ella intentó joderme, ¿verdad? Había sido que él ya le había hecho ese trabajo a Carlos Monín. Carlos Monín, uno de los primeros que se fue a Francia, llevado por él, por Arturo Bogosian, ¿verdad? Y ahí después los dirigentes de Cerro ya enseguida se comunicaron conmigo, ¿verdad? Y me mandaron el pasaje porque yo le había dado lo que no me voy a quedar, ni aunque arregle por los 2 años. Pues ya intentaban joderme. En octubre de 1973, luego de las eliminatorias contra Argentina y Bolivia, en la fallida clasificación para el Mundial de Alemania 74, tuvo otra oportunidad de una transferencia al exterior y se marchó a España para jugar por el Real Zaragoza. El 10 fue integrante de los célebres zaraguayos junto a otros compatriotas que militaron en el equipo español, como Carlos Lobo Diarte y Felipe Santiago Ocampo, otro goleador de raza, deleitando a la afición española por 6 temporadas. Fallo de Benito y Arrua marca el 4º gol. Vemos nuevamente la jugada. Falla Benito el despeje. Cuando yo llegué allá, ya estaba Felipe Santiago Ocampo. Felipe Santiago Ocampo integró con nosotros en la eliminatoria para el Mundial de México. Era el centro delantero titular. Jugó Guaraní y ya al terminar esa eliminatoria, él se fue a Zaragoza. Él es el pionero de los paraguayos, o los zaraguayos, después que se llamó Felipe Santiago Ocampo, el pionero, ¿verdad? Y ahí después me fui yo y ya Felipe estaba ahí. Nos encontramos ahí con Felipe y llegó también después Soto, pero ese jugador acá en el Paraguay no se le conocía porque es hijo de paraguayo que está en Argentina, ¿verdad? Está en Argentina, pero es paraguayo, hijo paraguayo. Ahí estábamos ya 3. Y Cacho Blanco, ya que también se fue después de la eliminatoria. Cacho Blanco llegó justamente conmigo. Los dos hemos llegado ahí como extranjeros. Y yo firmé 2 años de contrato. Yo fui extranjero y Cacho Blanco era extranjero. Hasta 2 cupos de extranjeros se habilitaban los clubes cuando eso, ¿verdad? Ahora me parece que hay un poco más. Bueno, y después, como Felipe ya hace tiempo y tenía ya un poco de edad, que esto y aquello, los dirigentes, ya empezamos nosotros a levantar al Real Zaragoza, porque había buenos jugadores españoles también, había Violeta, el líbero, había Javier Planá, García Castaña, que vino del Valencia, de Barcelona. Empezamos a formar un buen equipo, ¿verdad? Y teníamos un entrenador, míster, se le dice al director técnico allá, Garriga, que hace poco se murió, que nos ayudó mucho también, conjuntó muy bien ese equipo. Y por ahí los dirigentes me preguntaban de un futbolista paraguayo, que podía después suplantarle a Felipe Santiago Ocampo, me preguntaban. Y luego ya jugó conmigo pues, en la selección. Y era joven, entonces yo salí y le dije a él, allá hay un jugador joven, yo pienso que trabajándole un poquitito, esto es muy bueno, y tengo fe en él, que esto, y dónde está, en el Olimpia. Y ahí vino otra vez el gerente, porque yo justamente el que me llevó, vino también directamente
a llevarle a Lobo Diarte. Y así fue que luego se fue llegando allá. Ahí empezamos nosotros a formar. La delantera era Lobo Diarte, era Felipe Santiago Campos, yo y Soto. Y más Cacho Blanco, que es el lateral izquierdo que ya entra en nuestro grupo. Pero ese de los Zaraguayos más se llamó por los 4 delanteros. Ahí formamos un equipo muy bueno, donde gracias a Dios hizo una historia para el Real Zaragoza que nunca llegó a ser vicecampeón del fútbol español. Hay grandes clubes más grandes que el Real Zaragoza, ¿verdad? Y también un vicecampeonato de la Copa del Rey. La Copa del Rey que se disputa en España es muy parecido a lo que se está queriendo experimentar acá. El torneo paraguayo, la Copa Paraguayo, algo así. Es por eso que nosotros ahí ya nos acostumbramos a jugar 3 partidos por semana. Los domingos, miércoles, jueves y domingo. Ahí se juega más o menos, muchos partidos se juegan. Así que no había forma de cuidarse para poder jugar y rendir. Y legalmente los zaraguachos hizo historia ahí. Y todo lo que hemos, gracias a todo este equipo, los zaraguayos también, nosotros fueron contratados muchos jugadores paraguayos. Era una cantera importante para futbolistas paraguayos. Gracias a los zaraguayos, de que lo que hizo en Zaragoza, empezaron la gente a rebuscarse de futbolistas paraguayos. Muchos se fueron, más o menos como 20 futbolistas paraguayos. Y todo era contemporáneo nuestro que jugábamos acá en el fútbol paraguayo. En 1979, el ídolo regresó a su casa, al Ciclón de Barrio Obrero, y al año siguiente fue a Guaraní. En 1981 y 82 estuvo en el América de Cali y concluyó su carrera en 1984 jugando y dando la vuelta olímpica con la selección de San Pedro en el torneo de Interligas de ese año. Saturnino Arrúa tuvo la particularidad de ser uno de los últimos jugadores que anotó un tanto en el estadio Adriano Irala y el primero en festejar en La Olla. Yo le debo a mucha gente lo que es mi carrera deportiva, ¿verdad? Y aprovecho esta oportunidad para toda esa gente, los dirigentes que era del Cerro en aquella época, los colegas míos, mis compañeros de fútbol, todo, la afición deportiva, los periodistas, colegas tuyos, todo me mimaban, pero yo escuchaba y salía en el otro oído porque no me quedaba la cabeza para no marearme, ¿verdad? Porque yo no podía y gracias a Dios me salió todo bien, pero me sacrifiqué mucho. Nadie me regaló nada, querido amigo, pero era una cosa que a mí me gustaba, ¿verdad? Me gustaba mucho y no había otra forma de procurar de cumplir las 3 cosas importantes para llegar a esa profesión: la disciplina, el trabajo y la humildad. Gracias a Dios, lo que he aprendido por la gente, hasta ahora sigo conservando. Procuro conservar, ¿verdad? Procuro conservar esa vida, inclusive mi régimen de vida, por ejemplo, de cuando era atleta, del cuidado que yo hacía, la alimentación que yo hacía, el descanso que yo hacía, sigo manteniendo más o menos un 70, 60% por ahí, para poder procurar de mantenerme, tener buena salud y procurar de que no... el respeto que yo recibo de la gente es gracias a que yo primero le respeto a ellos, para que yo pueda recibir el respeto, ¿verdad? Saturnino es el jugador que más goles anotó en los clásicos del fútbol paraguayo, alcanzando 11 tantos, 7 por torneos oficiales locales y 4 en la Copa Libertadores. Así esta edición especial de Fútbol con Historia con el gran Nino Arrúa, un símbolo, un ícono del Cerro Porteño. Y próximamente, Fútbol con Historia de nuevo a través de ABC TV, con los grandes momentos del deporte y con los grandes ídolos del fútbol paraguayo.